Lectura del libro de los Números. En aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náusea este pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. No olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo, su Redentor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba las culpas y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Hoy, domingo 24 del tiempo ordinario, el color de la liturgia debería ser el verde. Sin embargo, es rojo porque se da la coincidencia de que coincide con la celebración de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, lo que llamamos popularmente la fiesta del Cristo. Y en este caso, pues tiene preferencia sobre las lecturas del domingo. Cuando estudiábamos el catecismo,
había una pregunta que se nos hacía, era yo creo que la tercera pregunta. Era, ¿cuál es la señal del cristiano? ¿Cuál es la señal del cristiano? La Santa Cruz. Bueno, normal que lo sabéis. Pues, claro, nosotros lo decíamos con total normalidad, pero vosotros imaginad que, ¿cuál es la señal del cristiano? Es la guillotina, es la horca, es el garrote vil, es la cámara eléctrica, la cámara de gas, es la silla eléctrica. Diríamos, pero qué ridículo, qué absurdo. Bueno, pues la cruz, de todos esos instrumentos de pena de muerte y de tortura, es el peor de todos. Claro, por eso cuando San Pablo y los apóstoles hablaban de Jesucristo crucificado, había dos reacciones. Los judíos escandalizados, pero hombre, ¿cómo Dios puede morir en una cruz? Como un esclavo, eso es imposible. Y los griegos se reían, decían que era una estupidez. Y de hecho, una de las caricaturas más antiguas que se encuentran es un asno, un burro, crucificado, y ponía allí los cristianos adorando a su Dios. Y sin embargo nosotros tan tranquilos, la señal del cristiano es la Santa Cruz. Yo recuerdo en Favero, allí en el barrio de la Iglesia Vieja, había una familia de pakistaníes, estaban trabajando en la mina, y un día los niños, con otros niños, pues entraron en la iglesia. Y claro, les hizo gracia, se rieron cuando vieron que había un crucifijo allí grande, al verlo allí, nunca habían visto otra cosa tal, claro, les dio la risa. Uy, mira, mira, mira. Sí, un hombre desnudo, crucificado. Bueno, pues aunque parezca absurdo, los cristianos seguimos diciendo la señal del cristiano, la Santa Cruz. Y nos impone un respeto impresionante, e incluso la adoramos. Recordad el día Viernes Santo, una de las partes importantes de la liturgia es precisamente la adoración de la Santa Cruz. ¿Y por qué? Bueno, porque para nosotros la Santa Cruz es el símbolo del amor de Dios. Como decía la segunda lectura de la carta a los Filipenses, Jesucristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de la categoría de Dios, sino que se rebajó como un esclavo, sometiéndose a la muerte y a una muerte de cruz. Y claro, entonces para nosotros la cruz es el símbolo del amor más grande, de tal manera que la propia cruz representa al mismo Jesucristo. Fijaros que, aunque la fiesta de hoy se llama la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, ordinariamente decimos la fiesta del Cristo, porque identificamos a Cristo con la cruz. Y es una prueba de amor tan grande que para nosotros se ha convertido no un instrumento de muerte, sino de salvación. Y por eso la veneramos de tal forma. Pues bien, esto debe llevar a nosotros primero una reacción de agradecimiento del que ha muerto en la cruz por nosotros. Conocemos muchas historias de personas que dan la vida precisamente por salvar a otras. La más reciente, en la provincia si fue ya en Zamora o en León, con los incendios, personas que murieron por intentar salvar a otras. Podríamos poner numerosos ejemplos bueno, ¿qué agradecimiento tiene que haber cuando alguien da la vida por ti? Bueno, pues sería de ingratos, de malas personas, no experimentar este sentimiento de gratitud a quien ha dado la vida por nosotros, además de una forma tan dolorosa. Pero la segunda conclusión sería estar dispuestos también nosotros a llevar la cruz de cada día. A veces es posible intentar escaquearla, decir, no, la parábola, el cuento que contaba ayer en la misa, no me importa repetirlo porque no estabais, dicen, es una parábola, un cuento que dice que Dios prometió
a un grupo de personas alcanzar como una tierra prometida maravillosa. Bueno, pero la condición era que tenían que ir varios kilómetros llevando sobre sus hombros una cruz muy pesada. Era muy pesada, entre otras razones, porque el palo vertical era muy largo. Pero había uno que era el más listo de todos y el más vago, que iba el último. Dije, hombre, este problema del peso lo arreglo yo. Cogió una sierra, fue a buscar una sierra, cortó gran parte del palo vertical y entonces, claro, la cruz pesaba menos. Pero él ignoraba que antes de llegar a esa tierra prometida tenía que cruzar un canal muy profundo. Y claro, no había ningún puente para cruzarlo. Los que habían ido delante de él lo tuvieron muy fácil. Tendieron la cruz entre las dos orillas y pasaron agarrados por encima de la cruz. Y el hombre, claro, quiso hacer lo mismo, pero había quedado muy corta y no le llegaba. Y lo perdió todo. Bueno, pues en la vida, aunque nos cueste, cada uno tiene su cruz o sus cruces. Es importante asimilarlas y a nadie le gusta, pero no llevarlas con amargura, sino al contrario, pues llevarlas con amor y poder decir como San Pablo, completo en mi carne los dolores que faltan a la pasión de Cristo. Bueno, pues que esta fiesta de la cruz, de la exaltación de la Santa Cruz, nos haga, ya digo, vivir con ese sentimiento de gratitud a quien ha muerto por nosotros. Precisamente la muerte en cruz tan cruel es un indicio de lo que es la gravedad y la crueldad del pecado y las consecuencias que tendría para la humanidad si Jesucristo no hubiera querido cargar con nuestras culpas. Y lo segundo, pues ya digo, llevar la cruz de cada día con amor.